Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. La liturgia de hoy nos presenta en el Evangelio un suceso muy impresionante, ¿no? Porque trata uno de imaginar la escena y debe de haber sido algo espeluznante, literalmente. Pensar en este muchacho que está endemoniado y que, como nos lo describe, es muy duro, grita, rechina los dientes, ¿no? Como odio, al mismo tiempo echa espumarajos, está terrible aquello. Entonces, está muy duro. Bien, y entonces está ahí en ese contexto, llega Jesús y se acerca a este hombre que es el papá de este muchacho, ¿verdad? Y a mí me llama la atención cómo Jesucristo atiende a este papá. El niño, con todo esto que está haciendo, pues debería ser el foco de atención de todo el mundo. Y como Jesús, como que pues lo deja ahí un ratito al hijo, ¿no? Al niño está haciendo todo eso. Y él, de una manera muy amable, empieza a preguntarle cosas. Oye, ¿cuánto tiempo hace que pasa? Y entonces como que deja que el hijo, como que el papá se desahogue, ¿no? Y le va contando todo lo que ha sufrido desde pequeño, dice. Cómo ha vivido este papá, a veces en ocasiones muy duras, donde ha visto que este demonio arroja a su hijo al fuego, al agua, para acabar con él, ¿no? Y cómo pues se ve que lleva ya años con este problema. Y entonces el papá, hablando con Jesús, con mucha sencillez, con mucha humildad, le dice: si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos. Y entonces Jesucristo se extraña de que le haya preguntado eso, le haya dicho esto, y le dice: ¿cómo que si puedes? Y le dice: todo es posible para el que tiene fe. Y entonces vean la descripción que hacen del papá. Dice: el padre del muchacho exclamó entre lágrimas. Eso habrá sido realmente algo. ¿Cuánto estaría sufriendo este papá? Dice: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Y en ese momento, pues Jesucristo increpa al demonio diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar. ¿Quién más, quién menos? Todos hemos experimentado que hay algún ser querido que no va por buenos pasos, ¿no? Y uno sufre mucho, como este padre. Y entonces, pues hoy nos dice Jesús que todo es posible para el que tiene fe. Y al final los apóstoles se reúnen con Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Y Jesús concreta: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. A fuerza de oración y ayuno. Es como una presión, ¿no? Es como la presión que se hace de oración y ayuno hasta que salen. Ahora, este espíritu inmundo tiene dos características, que es mudo y es sordo. Y eso pasa cuando a veces uno quiere ayudar a un alma en su conversión, que cambie de vida porque va por malos pasos. Normalmente se encuentra uno con una persona, por un lado, sorda, porque le dices por aquí, le dices por acá y no hace caso. Como dirá en otro momento Jesucristo: oyendo, no oye. Y luego, mudo, porque cuando lo pones en su lugar se queda mudo, se queda mudo. Esto sucede, ¿no? Con hijos, con todo, o sea, en muchos momentos. Y entonces, este espíritu inmundo, mudo y sordo, pues es terrible. Y entonces, a veces uno quisiera, ¿no?, que le hiciera a uno caso, y entonces ya, se arreglara el problema. Pero parece que no va por ahí, porque además
no nos ayuda en el sentido de que a lo mejor nos da soberbia, ¿verdad? Si nosotros le dijéramos a alguien, corrige tu vida, y la corrige, diríamos, ya vieron, qué bárbaro, cómo lo dije y cómo lo arreglé, y entonces la soberbia entra. Entonces es terrible. Entonces Dios, que es sabio, pues nada, uno dice y no pasa nada. Y así estaban los apóstoles, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y dice, porque esto se hace con oración y con ayuno. ¿Qué significa eso? ¿Que entonces tenemos que ayunar mucho y porque oramos mucho va a salir el demonio? No, tampoco quiere decir eso Jesús aquí. Quiere decir, esta oración y ayuno es la conciencia de que solo Dios salva. Y entonces uno, ¿dónde se encuentra con Dios? En la oración. Y entonces uno acude a oración de intercesión por esta alma. Señor, ayúdalo. Señor, ayúdala. Señor. Y de verdad que a veces ahí es donde uno tiene que dice a fuerza de oración, o sea, es esa intensidad de mi oración, consciente de que no es mi oración la que lo salva, sino que es Cristo, pero oro, pido al Señor la gracia que solo Él me puede conceder. Mi oración no es la que va a cambiar, es Cristo quien va a cambiar a esta persona, pero mi oración tiene que ser intensa, a fuerza de oración y de ayuno, sacrificio. No porque si yo hago este sacrificio a esa persona, no, porque soy consciente que solo Dios puede transformar a las personas y por tanto yo quiero ofrecerle a Él de corazón este sacrificio como Él me salvó en el sacrificio de la cruz. Conozco gente que hace un poquito de oración, oiga, pues yo ya recé y no pasó nada. Bueno, es que usted cree que esto es magia y no es eso. Esto es gracia, es un don de Dios que hay que suplicar y hay que pedir. Y el sacrificio, y a veces aquí no todos le entramos ahí le sacamos la vuelta. Y si yo rezo mucho, el sacrificio, ay, pero eso del sacrificio es muy difícil. Pues, a ver, ¿no? Oración y sacrificio. La conversión de un alma es una gracia de Dios. Y Dios quiere, sin embargo, que nosotros hagamos lo que está en nuestra parte, que es orar, sacrificio, insistir una y otra vez hasta obtener la gracia de Dios. Y en ese sentido, mucha paciencia, pero al mismo tiempo mucha fe. Y por eso hoy tenemos todos que hacer la oración del Padre. Cada uno conocerá qué persona quisiera que se transformara, que tomara un mejor camino, o sea, que se le saliera ese demonio que a veces lo hace sordo y mudo. Y eso es una gracia y hay que pedirla al Señor. Y hay que pedir, por tanto, primero al Señor la gracia de la fe. Creo, Señor, como este Padre, pero aumenta mi fe, la fe que me falta, dame esa fe que me falta. Y hacer mucha oración, mucho sacrificio, confiando en la omnipotencia de Dios nuestro Señor. Que así sea.